Vamos a ver, semiología general. Ya hemos larvado la historia clínica, los componentes de la historia clínica. Ahora sí vamos a revisar lo que implica el examen físico. Y dentro de ello semiología general, en la cual tenemos conceptos, preceptos que deben quedar bien claros en ustedes, ¿no? ¿Qué es la semiología? Es la rama de la medicina que se ocupa de la identificación de diversas manifestaciones de la enfermedad a base de síntomas y signos, usando la semiotecnia, técnicas en la búsqueda de un signo o alguna maniobra, como Lasalle, por ejemplo, o la maniobra de Barani, ejemplo, ¿no? Y es propedéutico. Propedéutico porque lo enseñamos, ¿no? Lo impartimos, lo interpretamos, lo traducimos. O sea, cuando vemos un signo, un clubing, lo interpreto en el contexto del paciente, no en forma aislada, esa uña convexa en vidrio de reloj, no lo interpreto aisladamente, sino en el todo, que puede ser un cáncer pulmonar, una tuberculosis, una bronquiectasia. Importante el signo y el síntoma para interpretación, tanto del punto de vista subjetivo, el síntoma, y objetivo, el signo, larvando un síndrome. De inicio en el derrotero del diagnóstico, el síndrome ictérico, disneico, doloroso abdominal, dorsálgico, hematúrico, proteinúrico, articular, consuntivo, anémico. Esos son los grandes síndromes que ustedes en el curso de semiología lo deben dominar al epílogo de su curso oficial, para que luego en medicina interna puedan plantear diagnósticos nosológicos. Creo que les presenté a uno de mis maestros el primer día de clase. Lo vuelvo a presentar hoy porque hay unas 5 características que uno debe tener para ser un buen clínico. Cuando uno dice buen clínico, es el que domina la semiología, el que utiliza la semiología como herramienta fundamental, pilar en el diagnóstico. No se sostiene, no se esperanza en el examen auxiliar. Uy, ¿qué saldrá en la placa? No, yo me esperanzo en mi crujido, en mi crépito, en mi sibilante, en mi matidez, en mi egofonía. Ahí me sustento. Llegará la placa de acorde a lo que planteé en el diagnóstico. Uy, ¿qué vendrá en la ecografía? Estoy haciendo flapping. No, yo me sustento en mi hepatomegalia que palpé, una hepatomegalia dolorosa, con borde romo, con hepatalgia, un traube ocupado. O sea, ahí me sostengo. Palpé una masa en epigastrio dura, me parece un cáncer gástrico. Mi clínica. ¿Qué vendrá en la tomografía? ¿Estará lesionado la cápsula interna, la protuberancia? Yo me sustento en mi examen físico neurológico, en mi Babinski, en mi paresia braquial, paresia pleural, si hay nistagmus, si hay problemas oculares. Eso significa ser buen clínico. Y eso creo que debe ser el objetivo de cada uno de ustedes. Crítico, por supuesto, observador clave. Hemos trabajado el primer día en ectoscopía. La observación, ser crítico cuando uno analiza un caso, compartir el conocimiento mejor aprendido es el que se da, el que se comparte, y uno aprende más todavía. Tomar decisiones, eso lo vamos a ir aprendiendo a través del tiempo. Las decisiones claves, y cuando lleguen a ser internos, residentes, serumistas, ya toman decisiones. Sus actos son claves, pero esas decisiones tienen que ser acertadas. Todo a favor de nuestro paciente. Precepto antiguo: nunca dejamos de ser estudiantes. Le pregunté a uno de mis maestros que tiene 89 años, le digo: maestro, ¿ya encontró su ojo clínico? Ese ojo clínico que todos queremos encontrar en una parte de nuestra vida. Y me dijo: Roberto, lo estoy buscando todavía. 89 años.
Buen estudiante ayer, hoy y mañana. Clave. Nos imbuimos en el examen físico. Y ese examen físico tiene una concatenación de conceptos. Y ese concepto tiene que ser de forma holística, de forma amplia, de forma integral, como dice aquí en la diapositiva, sin perder esa perspectiva del caso, del paciente, siempre teniendo en cuenta esto, para romper ese hermetismo, la relación médico-alumno, médico-paciente, alumno-paciente, externo-paciente, interno-paciente, residente, serumista, clave. Y esa relación se rompe del inicio con el trato. Buenas tardes, tome asiento, ¿en qué la puedo servir? ¿Qué molestia tiene? El trato, la forma de hablar, la forma de mirar. El paciente, estoy seguro que el 50% de sus síntomas se soslaya con ese trato amable. Y una respuesta que debo tener, basado en la historia clínica, con una secuencia ordenada, cronológica, desde lo más simple, la actitud, la postura. Estoy en clase. ¿Ya? Viendo qué características tiene, como por ejemplo esta anomalía donde aumenta la base de sustentación. Ese paciente se puede plantear que es un paciente cerebeloso, con una inestabilidad. O ese paciente que tiene la marcha del segador, y eso indica ya una plejía o una secuela parética. O ese paciente que se encorva y cuando camina pierde el movimiento de la brazada. Es clásico del Parkinson. Si el paciente está activo y pasivo, ¿cómo está? O indiferente, o preferente, o obligado. O está en decúbito dorsal. Ejemplo, un cuadro peritoneal. O en decúbito ventral, ejemplo, pacientes con cólicos abdominales. O en decúbito lateral derecho, por una hepatomegalia o por un derrame pleural derecho. O en decúbito lateral izquierdo, el poco tolerado, pero puede presentarse en pacientes que tienen hernias hiatales, que son anomalías a nivel esófago cardial o diafragmática que produce reflujo, pirosis. O aquel paciente que tiene una gran cardiomegalia, que puede producir ese componente, o una gran esplenomegalia. O que tenga esta postura que se llama postura fetal, mucho más característico en niños y traduce meningitis. Pero si ve a un adulto en decúbito, en gatillo de fusil, probablemente sea un paciente con secuela de parálisis cerebral o strokes. O si tiene esta postura en plegaria maometana o genupectoral, un derrame pericárdico. O si duerme con 3, 4, 5 almohadas, casi sentado, la ortopnea tipifica el signo y ustedes están diagnosticando una insuficiencia cardíaca, sobre todo izquierda. O si tiene este paciente este movimiento que lo vemos casi patognomónico, cuando uno lo ve nunca se olvida, los opistótonos, característico del tétanos, que es una infección producida por Clostridium tetani, que tiene mucha avidez por la parte de los axones. O el hábito corporal, característico según Kretschmer, una clasificación tipológica antiquísima, ¿no? Si es leptosómico, si es pígnico, si es atlético, ¿no? O algunas otras tipologías que revelan otros términos, como ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Piel y faneras, examinar la piel, anexos. Una mácula, veo en el doctor Avilés, una mácula hipocrómica, circunscrita. Cuando yo todavía no estudiaba medicina dije, uy, ¿qué será? Primer año de medicina, uy, tengo vitíligo, ya me asusté. No, era un lunar. ¿Ya? Que orienta el diagnóstico, si es una mácula, si es una pápula, si es una vesícula,
cada uno con una característica: una mácula, un vitíligo; una pápula, un pioderma; una vesícula, una varicela, ¿no? Así como estas características: máculas, pápulas, lesiones vesiculares. Y si estas lesiones vesiculares aparecen en un joven con un dolor intenso, eso es un herpes. O una pústula que tiene un contenido purulento, o una lesión ampular mucho más grande que una flictena, una vesícula, o un nódulo como nódulo subcutáneo, eritema nodoso, o un tumor a nivel de piel. Cada uno con alguna característica. Cuando uno hace semiología, tiene que describir. Es el arte de describir primero. Y luego, después de la descripción, hago el diagnóstico. Las lesiones mencionadas anteriormente eran las primarias. Estas son las secundarias, como las costras, después de una escoriación, de un trauma, de una fisura, o una erosión, o una úlcera, como una escara en decúbito en pacientes postrados, o un cuadro más severo que afecta ya parte del tejido celular subcutáneo, incluso el hueso. O cicatrices, ejemplo, me operaron del apéndice, una cicatriz queloide. Cada uno con una representación iconográfica de úlceras, escoriaciones, ¿no? Hasta cuadros más severos cicatriciales. Esta es una cicatriz queloide. La coloración, viendo la ectoscopía, o una palidez, coloración, palidez, eritema, rainao, o una ictericia, hasta un cuadro severo, extenso, como esta ictericia que estoy viendo, una ictericia verdígica, que me puede decir que el paciente tiene una obstrucción biliar o un cáncer de vías biliares. O la cianosis, cuando el paciente viene con un cuadro de insuficiencia respiratoria y cianosis periférica, porque cuando afecta el labio es la cianosis central. Si es cianosis periférica, será patología cardíaca, y si es cianosis perioral, será patología pulmonar. Y cuando digo patología cardíaca, infarto, insuficiencia cardíaca, valvulopatía. Cuando digo patología pulmonar, neumonía, embolia pulmonar, neumotoras, etc. Describir el nevus desde una forma benigna hasta una forma maligna, el dismorfismo, la irregularidad. En este caso, para el médico clínico, el dermatólogo dice: este es un cáncer de piel, esto es un melanoma, por el color y la irregularidad del diámetro. Veo el color, la forma, la superficie, el tamaño, el número, la localización, todos los detalles. En semiología hay que ser muy descriptivos, hay que ser muy acuciosos cuando uno describe en la historia clínica que ustedes tienen como modelo. O describir la púrpura mayor de 5 milímetros, o la petequia menor de 5 milímetros, o el angioma en araña, que lo hemos visto ya en la iconografía de la clase pasada, que es una telangiectasia que revela hepatopatía, o lesiones mucho más grandes, o cuadros más severos, o hemangiomas que ya tienen superficie y borde, que pueden ser congénitos. Hay pacientes que tienen un hemangioma facial de nacimiento, cavernoso. Y ahí están las lesiones petequiales, ahí están los nevus arácneos o spider, ahí están las dilataciones, sobre todo en las partes inferiores, revelando insuficiencias venosas. Ahí está el hemangioma congénito, cavernoso. La temperatura, esta es la forma de evaluar la temperatura, no así, simétrica, para evaluar la turgencia, la elasticidad, evaluar la humedad del paciente, viendo la función de las glándulas sudoríparas, la serodermia, que se ve en hipotiroidismo, la hiperhidrosis, que se ve en hipertiroidismo y feocromocitoma o ansiedad, o la hipohidrosis, que se ve en hipotiroidismo, o la anhidrosis,
que se ve un fenómeno disautonómico que se llama Claude Bernard Horner. O cuadros severos. Tuve un caso hace 3 semanas de un colega médico que tuvo un trauma bilateral, fenómeno disautonómico. Eso se llama distrofia de Sudeck, en la cual el paciente pues suda las manos intensamente. Es una enfermedad no curable. O el sistema piloso, como este paciente, el hombre lobo, ¿no?, de la película, ¿no? O el hirsutismo con acné. Ya uno va valorando y dice hirsutismo con acné, Cushing. O problemas de ausencia de uñas, anonyquia. O problema de aumento de estrías en la uña, onicorexis. O las uñas blancas que se ven, insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico, leuconiquia. O esos surcos muy resaltantes, sobre todo en la parte medial, que hemos tenido la oportunidad de ver con muchos alumnos que veo aquí. Los surcos de Biu, que relaciona a cuadro nefrótico renal crónico. O la coiloniquia, una causa característica de anemia ferropénica, también conocido como la uña en cuchara. Y el vidrio de reloj que les he mencionado, que tiene varios epónimos, varios términos como clubbing, acropaquias, hipocratismo digital, dedos en palillo de tambor, pero el nombre más característico, que estoy seguro no se han olvidado desde la clase pasada, la osteoartropatía hipertrófica anémica de Pierre-Marie Charcot. Parece un trabalengua, y ahí está el diagnóstico. Doctores, hasta este momento quiero hacer un estacionamiento leve, efímero. Doctor, me estoy dando cuenta de una cosita. La semiología, si no se interpreta, no vale. Así yo lo puedo detectar clubbing a mi paciente, pero si no lo interpreto, no sirve. Así pueda detectar una uña en cuchara, mire, ¿qué traduce? No sé, pero tiene. No sirve la semiología. Ese es el mensaje hasta este momento. El llenado capilar, que revela el grado de perfusión en un paciente cardiópata, en un paciente neumópata, en un infarto, en un shock. El llenado. Valorar el celular subcutáneo, la hipodermis. Valorar el estado de hidratación y sobrehidratación, la deshidratación, signo del pliegue, la sobrehidratación, quemosis, edemas, turgencia, deshidratación, ojos hundidos con ojeras, eso es deshidratación. O oliguria, pliegue que tiene mayor certeza, mayor validez en pacientes jóvenes. No hagan pliegue, por favor, un paciente de 100 años o 95 años, por favor, va a ser positivo. El Godet, signo de Godet o signo de la fovea con B chica. Un dedo te hace diagnóstico. Por eso yo siempre a mis alumnos les digo, metan la mano para que no metan la pata. Metan el dedo como aditivo y hacen el diagnóstico del edema. Un edema sin fovea, hipotiroidismo. Trombosis. Un edema con fovea, Godet positivo, síndrome nefrótico, cirrosis, insuficiencia cardíaca. Características del edema: el color, si es blando, si es duro, está caliente, está frío, si es simétrico, y el grado de fovea. Y ese edema se extiende hasta los párpados, anasarca. Ese edema se circunscribe al abdomen, ascitis. Cada uno con una connotación. Si es anasarca, será una insuficiencia renal severa. Si es ascitis, será una cirrosis hepática severa. Miren cómo se interpreta la semiología. ¿Y qué es el edema? Gran síndrome que ustedes lo van a ver hasta el hartazgo en todos los pacientes. Doctora, se me hinchó la pierna derecha, trombosis venosa. Doctora, se me hinchó las manos, la cara y la boca, anasarca, insuficiencia renal.
Doctor, se me hincha la barriga, no me entra la correa, no me entran los zapatos. Cirrosis hepática y estoy amarilla. Siempre, por favor, interpreten el edema. Es una de las patologías, los grandes síndromes frecuentísimos en el día a día de la consulta, donde traduce el aumento del líquido intersticial. Acuérdense que hay un líquido intersticial y un líquido intracelular. Altera los surcos, borra los pliegues, y hay que explorar todas estas características. Si es un edema con temperatura alta, eso es una celulitis, una infección de piel. Si es un edema que altera la sensibilidad, a eso se llama SUDEC, distrofia simpática refleja. Si es un edema de consistencia dura, eso puede ser un linfedema y eso puede ser un cáncer, una metástasis. Y si tiene signo de afobea, que traduce una insuficiencia cardíaca, si es una cruz, traduce una cirrosis hepática, si es 2 cruces, y traduce un síndrome nefrótico si son 3 cruces. Doctor, me estoy dando cuenta de otra cosa más. Toda la semiología se tiene que interpretar, si no, no sirve. Les vuelvo a decir y reiterar, no sirve, muchachos. Esto es lo que tengo que interpretar. Yo, cuando palpo, toco a mi paciente, comparo, no que lo que dice mi compañero, mi colega, no. Es mi experiencia. Doctor, observo que hay un edema más de una extremidad, la extremidad izquierda que derecha. Cuando vean un edema unilateral, es patología localizada. Linfedema, trombosis venosa, arterial. Luego pasamos al sistema osteomioarticular, el famoso SOMA, que lo ven ustedes en la historia. Sistema osteomioarticular es el examen osteoarticular de las principales articulaciones del cuerpo, viendo el rango, la movilidad, el tipo de articulación, si hay dolor, si hay tumefacción, si hay limitación, si hay deformación, si hay poca movilidad, si hay crujidos, que traduce, le cruje los deditos a artrosis, se le hincha la muñeca a artritis. La interpretación es lo que sirve para diagnosticar. La columna, ustedes saben que la columna tiene curvaturas fisiológicas. Y uno al ver al paciente, por eso cuando se examina al paciente se utiliza un sistema que es un biombo, se utiliza una bata para el paciente. Hay que entender que todos tenemos un pudor. Entonces todo ello es todo un ritual examinar a un paciente. Por supuesto, previo consentimiento, siempre. Valoro la inspección, la palpación, la movilidad, los puntos dolorosos de la columna, hasta hacer la prueba de Schober. Y veo a la inspección una gran cifoescoliosis severa, con gran atrofia. Describo siempre. Valoro la movilidad de la columna y veo las deformidades. Veo la actitud antálgica de mi paciente. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Una hernia discal? ¿Tiene una contractura paravertebral? La gran cifosis, que si lo vemos en Perú puede ser un mal de Pot, y eso es tuberculosis articular. La movilidad de la columna cervical, la lateralidad, ver cómo se lateraliza. Acuérdense que en estos movimientos interviene el onceavo par, el nervio espinal. Las formas, maniobras, siempre el examinador está detrás evaluando si hay atrofias, hipertrofias, contracciones, las lateralidades de la columna para ver si hay protrusiones, la palpación de la columna para hacer el famoso signo de Dandy. También valoro el sistema linfático, importante, los ganglios. Doctor, me salió una bolita aquí, una bolita aquí, una bolita en la ingle. Donde valoro si hay tumefacción, si hay movilidad, si hay consistencia, si hay tamaño, las características del ganglio, la ubicación de los ganglios. Las zonas más predilectas son las cervicales.
que traducen infecciones, linfomas, tumores, mononucleosis. La forma de palpar los ganglios submentonianos o submaxilares relacionados a neoplasias bucolinguales. También valoramos la palpación de los ganglios de las cadenas yugulares relacionados a cáncer de tiroides, o preauriculares que se puede ver en algunas infecciones como rubiola, o ganglios supraclaviculares que se relacionan a patologías intraabdominales como cáncer gástrico o intestinal, o los famosos autoexámenes que se le exige a las mujeres a partir de los 40 años para detectar un cáncer precoz de mama. Y valoramos las características, la forma que se coloque el examinador, siempre en compañía de un personal femenino, siempre, mucho más si el examinador es varón. Todos esos rituales, esos cánones, tenemos que aprender. O si son ganglios inguinales que revelan patologías concomitantes, geniturinarias, ETS, tumores de extremidades. La forma de la palpación de los ganglios, por supuesto, con un guante. ¿Que ya nos vamos? No, todavía falta. Es toda una tarde. Y vamos a ir fijando conceptos de lo que es la semiología general. Y vamos a evaluar semiología de nariz, de las fosas nasales, para ver la forma y el tipo de nariz. Constitucionalmente pueden ser platirríneas, mesorríneas, leptorríneas, siendo las mesorríneas las más frecuentes, midiendo el índice antropométrico. Este trabajo lo hace con mucho más forma exhaustiva el cirujano plástico, sobre todo si va a hacer una rinoplastía. Fotos antes y después, algunas veces, alteraciones nasales. El famoso signo de la nariz de rocoto. Así viene el paciente a la consulta: doctor, me han dicho que tengo nariz de rocoto. No lo va a poner eso en historia, malas noticias. Usted va a poner rinofima, ese es el término. Y el rinofima se asocia a rosácea. Es más frecuente en raza caucásica, es más frecuente en fumadores, como características, alérgicos, o alteraciones de la piel, como la rosácea, o la equimosis, o la erisipela, o el forúnculo, o las alas en mariposa, características a nivel de esas zonas. Ver también la secreción. Doctor, vengo porque me duele la frente y boto una secreción verdosa, fétida, maloliente, doctor. El médico semiólogo, usted tiene una sinusitis por Moraxella catarralis, imagínense, sale del consultorio con su medicina, con todo. Para eso sirve la semiología, doctores. El que sabe semiología, como muchos me conocen, va a ser buen médico. Ipso facto, sine qua non. Ver la secreción, qué características tiene la secreción: seromucosa, mucosa, purulenta. Hasta he tenido pacientes que han venido con características de líquido cefalorraquídeo. Me he caído ayer y he botado un líquido blanco, saladito, líquido cefalorraquídeo. O un cuerpo extraño, frecuente por historia en población pediátrica, o con algún antecedente importante. O pueden encontrarse los famosos rinolitos, o alteraciones de la función olfatoria, como la hiposmia, la anosmia, la hiperosmia, o situaciones más patológicas como la cacosmia, que es pródromo de un paciente epiléptico, o confunde los olores cuando hay alteración del nervio olfatorio, o la hiperosmia, de ahí vienen los antojos en gestantes, o la anosmia, que se altera en algunas situaciones, sobre todo endocrinológicas, como el síndrome de Calma o el craneofaringioma, cada uno con una interpretación.
eso es siempre. Hacer un buen diagnóstico, para eso estoy seguro, el primer día de clase de semiología, le cuento mi experiencia, ¿no? Y el padrino, hijito, vas a hacer semiología, ya venía el rinoscopio, el pantoscopio, el oftalmoscopio. No sabía cómo funcionaba, pero lo tenía ya, nuevecito. Entonces, que mi profesor me enseñe a hacer una rinoscopía, una otoscopía, un fondo de ojo. Desde semiología hay que aprender a tener una visión completa de su paciente. Y luego cuando lleven el curso de otorrinolaringología se van a pasear. Exámenes aditivos, tomografías, resonancias, hasta nasofibroscopías que ya lo utiliza el especialista para ver lesiones mucho más precisas. Hasta hematomas septales por un trauma, hasta poliposis. Este paciente viene con problemas alérgicos a repetición y ese fenómeno rinítico, la poliposis. O más severo, miren, hay un crecimiento antrocoanal, las coanas están obstruidas, o un hongo en las fosas nasales, una bola fúngica. Usted me hace recordar un paciente, por eso la historia clínica es tan rica, me da tanta información. Era un paciente que vino porque tuvo una rinorrea constante de un mes, pero a los 3 días antes del ingreso, sangre. La sangre en medicina traduce siempre una cosa mala. El paciente se asusta, vomita sangre, ya tengo cáncer gástrico. Defeca sangre, cáncer de colon. Expectoro sangre, tengo tuberculosis o cáncer de pulmón. Tuvo un cuadro de sanguinolento, pensaba que era un cáncer nasofaringio. La historia. Ocupación, trabaja en una maderera. ¿Ha viajado a algunos sitios fuera de Lima? No. ¿De dónde viene la madera? De Tingo María. Histoplasmosis era el diagnóstico del paciente. Miren, anamnesis, antecedente, historia. O si el paciente tiene una obstrucción nasal por virus, bacterias, hongos, es alérgico, vasomotor, medicamentosa, atrófica, y algunas enfermedades inmunológicas también se anidan en el sistema nasal, como el Wegener. Acostúmbrense ya desde semiología a los epónimos, acostúmbrense. Eso le da training. Es igual que el fútbol, cualquier deporte. En la medicina es igual. El primer día, una patadita. Al año, 500 pataditas. Se emocionó el doctor. Bienvenido, doctor. Rinitis alérgica, frecuentísimo. Algunos alérgenos como factores. O algunos cambios como la desviación septal, frecuentísimo, la desviación de tabique, frecuentísimo en consulta. Hematomas, abscesos, perforaciones septales. ¿Qué patología, doctor? Leishmania. En nuestro país tenemos mucha leishmania. Si vienen de Junín, de Huancayo, de Cerro de Pasco, leishmaniasis. O nariz encía de montar, que se ve en pacientes con LUES, congénito. También hacemos semiología del oído. Primero un examen externo, características del pabellón auricular, sabiendo que hay un oído externo y un oído interno, sabiendo que el tamaño va a depender si es grande, macrotia, y si es pequeño, microtia. Cada uno revela o traduce una enfermedad. Como la macrotia que se puede ver en pacientes acromegálicos, la microtia se puede ver en pacientes que tienen anomalías de la hendidura braquial. Ejemplo, síndrome de Goldenhar. O alteraciones de forma y estructura, traumas. La historia me dirá, me tiraron un puñete en el oído, me cayó un pelotazo, me golpeé, traumas. O microsomías, alteraciones congénitas. O doctor, 50 años, chelero, y le sale una bolita en el oído, un tofo. Está diagnosticando una gota. Ahí está la microtia, Goldenhar, Pierre-Robin, Treacher-Collins. Patologías que lo estudiamos desde embriología.
Estoy seguro que sí. Revisen su Lagma, su Moore, libros de embriología, y ahí van a ver estas anomalías congénitas, o fístulas, o apéndices auriculares o preauriculares que son esbosos, o mucho más apéndices, mamelones preauriculares, o alteraciones no solamente del oído. Mira, tiene microtia, compare con este oído, pero además tiene asimetría facial. Ese es el síndrome de Goldenhar. Goldenhar. En mis 27 años de médico, 9 Goldenhar. El examen otoscópico, el otoscopio, importante para ver el conducto auditivo externo, para detectar una otitis, para ver qué tipo de secreción, si es sangre, otorraquia, trauma, fractura, otorrea, pus. Miren lo que pueden encontrar: la inflamación, problema del conducto auditivo externo. Los exámenes auxiliares han ayudado bastante, como la tomografía, el TEM, valorar la función, que es la audición, y algunos ruidos que pueden aparecer, como el tinnitus, muy frecuente en hipertensos, en anémicos, o acúfenos, o anacusia sordera, o hipacusia, o excesiva agudeza auditiva, o la inflamación del oído externo, frecuentísimo en este verano, los que van a la piscina, o la otitis media, frecuente en población pediátrica, con secreción, con fiebre, y el signo del trago positivo. No se emocionen. Miren ese abombamiento de la membrana timpánica. Los ganglios que hemos revisado, pero mi paciente, no, este pacientito que viajó a Madre de Dios y le salen estos ganglios. Diagnóstico final: blastomicosis. Los ganglios eran múltiples, móviles, dolorosos, no adheridos a planos profundos. Eso es benigno. Doctor, me ha salido 2 bolas aquí en el cuello. Lo examino, poco móviles, duro. ¿Le duele? No, linfoma. Mi mano hace diagnóstico. No es que tenga aguja de biopsia. O el ganglio que puede fistulizar, y estoy viendo del libro una escrofulacia, una tuberculosis ganglionar escrofulacia. Forma los síndromes adenopáticos. Cuando el paciente tiene ganglios, se llama síndrome de adenomegalias o adenopáticos, o cuadros linfangíticos. Los ganglios tienen ubicaciones generalizadas, pero la que traduce clínica es la cervical. Múltiples etiologías que está de más mencionarlas, pero que hay que entender que la mayoría de ganglios o son infecciosos o son malignos. Ese es su precepto que deben tener cuando examinen ganglios. Pero los fármacos, las otras enfermedades raras, misceláneas, pueden dar también ganglios, pero no es usual. Lo más usual es que las neoplasias, como leucemias, linfomas, metástasis, y las infecciones habidas y por haber, por HIV, tuberculosis, brucela, tifoidea, etc., pueden dar ganglios. Es importante tipificar dónde encuentro los ganglios, porque este gráfico revela, dilucida, que la ubicación me da una presunción diagnóstica. Ejemplo: si encuentro ganglios a este nivel, miren, que son los más frecuentes en esta cadena cervical lateral, anterior, posterior, ahí están los cuadros más frecuentes: infecciosos, malignos, linfomas, leucemias, síndrome mononucleósico. Cuando encuentro ganglios en otras zonas poco frecuentes, cánceres de la zona mencionada, probablemente sea la lesión. Hay una excepción aquí: los ganglios supraclaviculares revelan patologías o neoplasias abdominales. Sobre todo tienen mayor traducción clínica los izquierdos. Eso se llama el bircho.
Ya los ganglios circunscritos a nivel epitroclear, a nivel axilar, revela patologías netamente locales como la axilar derecha, cáncer de mama derecha. Igual que las inguinales, que se relaciona más a situaciones concomitantes como son las ETS. Acá hay un bonito cuadro, por eso los he puesto en diapositiva, el SHAC se llama. SHAC viene de S de sarcoidosis, silicosis, diferentes enfermedades infiltrativas, el H de hipertiroidismo, histiocitosis, hipertrigliceridemia, y la K de Kawasaki, Kikuchi, Kimura, una serie de enfermedades que dan ganglios. No se olviden de SHAC. Ganglios, este paciente tiene un ganglio en la fosa supraclavicular izquierda, un bircho. Pasamos a semiología 3 o 2, ¿no? Ahí está. Bien, sigue, no hay problema. En los instrumentos que tenemos de semiología utilizamos 4 herramientas claves que va a ser el derrotero en las siguientes sesiones de semiología respiratoria, cardíaca, digestiva, nefrológica, neurológica, endocrinológica, que es primero la palpación. Palpar. Importante en la palpación es la forma de palpar. Unimanual, bimanual, siempre con las manos separadas, características. Hay que ejercitar nuestras manos en el buen sentido de la palabra, no lo malinterprete. Palpación unimanual, siempre viendo al paciente, sus características, o la palpación bimanual, para circunscribir mejor la lesión que estoy queriendo palpar en el paciente, para investigar mejor el signo de la oleada, etcétera. Ver la sensibilidad al momento de la palpación, ver la temperatura al momento de la palpación, y luego con esa palpación bimanual circunscribir la forma, el tamaño, la consistencia, la situación, que me da datos ricos a nivel del hígado, del vaso, del riñón, cada uno con una maniobra específica. Ejemplo, en el hígado, y eso se verá en semiología digestiva, la maniobra de Chaufar o de Glenard, o del vaso, la maniobra de Piorri, o en el riñón, la maniobra de Guyon. También se palpa los movimientos. Doctor, vengo porque me suenan las tripas, dice el paciente. Cuando el médico examina, siente el borborismo, las reptaciones, y ya puede hacer un diagnóstico de un hiperperistaltismo o un latido. Me acuerdo un paciente llega a la consulta: doctor, me duele un poquito la boca y el estómago. ¿Le arde? No. ¿Es cólico? No. Es un dolor medio extraño, no lo defino. Cuando le examino la palpación, siento como un ronroneo. Un gato, dijo usted, el gato. Era un trill. Estaba diagnosticando un aneurisma, doctor, de aorta abdominal. Felizmente lo palpé, lo hospitalicé, lo operaron. Si no, el paciente se moría, hacía muerte súbita. Cuán importante la semiología. Una mano te hace diagnóstico. Percutir, la percusión clave. Y definir. La más importante es la directa. Un método con un epónimo antiquísimo, uno de los precursores de la semiología de la percusión. O puede ser dígito digital o puntiforme. ¿Qué sonidos percibo? Mate o timpánico o hipersonoro o submatidez, cada uno con una interpretación que dice: mate, si es mate en pulmones será derrame pleural, si es timpánico en abdomen será una obstrucción intestinal, si es submatidez será una neumonía. Bueno, y el otro ítem importante es la auscultación, que puede ser directa,
Los antiguos clínicos, semiólogos, en la década del 70, todavía pudimos verlos en la década del 80, ya comienzos, agarraban la franelita, se ponían detrás del paciente y auscultaban. O la indirecta con el método clásico, estoy seguro que ya fue el regalo de Navidad, el estetoscopio. Para ver el murmullo vesicular, para ver el ruido laringotraqueal, para ver los ruidos cardíacos, tanto el primero y segundo ruido, para auscultar los ruidos intestinales, para poner el estetoscopio en el cuello, para ver si sopla la tiroides, si sopla la carótida. No se sorprendan, esto me hace recordar una anécdota, Hospital 2 de Mayo, madrugo para ver, pasar la visita, para adquirir mejores conocimientos temprano. Y veo a los eximios maestros, uno de 75 años, otro de 70 años, al lado de un paciente con el estetoscopio en el ojo. Y yo digo, ¿qué? ¿Se han vuelto locos? ¿Qué pasó con el estetoscopio en el ojo? Y todavía le dice, sopla, ¿no? Fístula ocular. Viene el oftalmólogo, fístula ocular. Para eso sirve la semiología, muchachos. Para eso sirve la semiología. Hermosa la semiología. Semiología de cabeza, para ver si hay macrocefalia o microcefalia. Cada uno tiene una connotación clínica y eso es lo que yo quiero transmitir en cada clase de semiología. La connotación, la traducción. En macrocefalia, doctor, enfermedad de Paget en adultos. En niñitos, bebitos, lactantes, hidrocefalia congénita. Y si es microcefalia, toxoplasmosis, anomalías congénitas, características. Valoro, examino el cráneo, si hay deformaciones, protrusiones, cómo está el cuero cabelludo, si hay escaras, nódulos, si hay quistes. Todo lo que puedo valorar al examinar. Valoro también las faneras, el color del cabello, si es negro, castaño, rojo, rubio, si tiene canicie prematura. Síndrome de Wallenburg, epónimos. No se preocupen, los epónimos se va aprendiendo en el tiempo. Son más de 5.000 epónimos. Me he puesto a contar. Consistencia fina, gruesa, normal. ¿Qué consistencia tiene el cabello? Pero para yo aprender con mi paciente, primero tengo que aprender conmigo. Me examino, me veo al espejo y comienzo a palpar. Ver las características. Valoro la implantación de mi cabello. Si es ginecoide, androide. Veo la frente, cómo está implantada, veo las cejas, las características de las cejas. Si es escasa, será madarosis. Los párpados, cómo están los párpados, si están edematizados. Y si el edematizado es unilateral o es bilateral, será un hematoma, será un traumatismo, será una infección periorbitaria, etc. Doctor, vengo porque tengo el ojo hinchado, un solo ojo rojo. ¿Lo ves? Una blefaritis. Es una celulitis infecciosa. Se hospitaliza, antibióticos, estreptococo. Ni lo toqué al paciente, doctores. Lo vi nada más. Y ya estoy instalando una terapéutica. Para eso sirve aprender semiología bien. Me da gusto que incluso exalumnos míos que son médicos están recibiendo este curso. Eso me alegra. Porque la semiología es el curso que yo quisiera llevar cuando tenga 50 años, 60 años. Quisiera llevar la semiología siempre. La semiología es así. Tengo que aprenderla siempre. No puedo dejar de aprender semiología. Porque el que sabe semiología va a saber diagnosticar. Vas a ver diagnóstica. Edema unilateral, abscesos, chalación, orzuelo, blefaritis, conjuntivitis. Bueno, si es bilateral, ya está pues anasarca, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, cirrosis, insuficiencia cardíaca, desnutrición, Cushing. El Cushing también se edematiza, pero no deja fovea. Ahí están las formas de los párpados. Ahí está el famoso chalacio. O la caída del párpado, ptosis. O el ojo hundido, enoftalmos. Cuando el ojo salta, lagoftalmos, esoftalmos. La infección de la carúncula se llama dacriocistitis.
depósitos de grasa en el párpado superior, se llama santelasma. ¿Qué otra cosa se están dando cuenta, doctores, doctoras? La terminología es muy vasta. Y en medicina y en semiología hay que aprender bastante terminología. El examen ocular, inspección de la conjuntiva, de la pupila, estimular la pupila, si es circular, isocórica, reactiva la luz y la acomodación, ver las características de la conjuntiva, ver el tamaño de la pupila, comparar con el otro ojo, si tiene anisocoria, son isocóricas, son mióticas, midriáticas, si tiene opacidad, cataratas, si hay palidez de la conjuntiva, si la esclera está amarilla, ictericia, si hay petequias, si hay edema de la conjuntiva, eso se llama quemosis. Cada uno traduce un cuadro, cada uno traduce una enfermedad. Doctor, los anillos de Kaiser-Fleischer, ¿qué traduce? Enfermedad de Wilson, que es un depósito de cobre, o el pterygium, que es una anomalía, que son las varices oculares, o la hemorragia subconjuntival, que traduce un paciente hipertenso, crónico, o el ojo rojo, que traduce una escleritis, o la quemosis, que es el edema de la conjuntiva, que traduce insuficiencia cardíaca, o las petequias, que traduce endocarditis bacteriana, o la ictericia, que traduce una enfermedad hepatobiliar o un cáncer hepatobiliar. Para eso sirve la semiología, para detectar el signo, darle su terminología y ponerle de lado su diagnóstico. Y hemos visto esto de la forma de la nariz. Acuérdense que la nariz también se puede azular y eso se llama cianosis. La cianosis no solamente es de manos y de labios, es de alas de la nariz, mejillas, hasta pabellones auriculares, o la rubicundez de la nariz, que se puede ver no solo en lupus, sino también en alcoholismo crónico, o el aleteo nasal, que se puede ver en insuficiencia respiratoria, o el hundimiento de la parte medial de la nariz en silla de montar, que se ve en sífilis, o el paciente caucásico que tiene la nariz de rocoto con eritema, la rosácea. Hay que evaluar. Si el paciente sangra por la nariz, se llama epistasis, que puede tener una serie de traducciones, desde lo más simple, un trauma, o una enfermedad coagulopática, o una coagulopatía congénita como el Rendu-Weber-Osler, o una secreción fétida, que no solamente es sinusitis, sino un término que se llama ocena. Las orejas que ya hemos visto, bacrotia, microtia, la secreción otorraquea, otorrea, o los sonidos como el tinnitus, los acúfenos, etcétera. O examinar, hacer un examen completo otorrinolaringológico con un simple aparato que es el bajalengua. Todo mi paciente que va a ser designado por mi profesor, tengo que examinarle así de completo. Siempre, no olvidando el cánone, que es su consentimiento informado. Siempre, no se olviden. Y en la boca evaluamos el labio. ¿Qué características tiene el labio? Si hay fisura, si hay vesículas, esos herpes, si tiene boqueras, porque los pacientes a veces vienen a la consulta por eso. Doctor, vengo porque cada vez me sale boqueras. No va a poner eso en su examen físico ustedes. Ustedes van a poner quelitis, quelosis, que se relaciona a una mala higiene bucal, causa más frecuente, pero que también se relaciona a hipovitaminosis, falta de vitamina B6, B12, fierro. O de repente el paciente viene con: doctor, me ha salido una lesión aquí en el labio. Puede ser un cáncer, o puede ser un chancro, o puede venir porque se le seca la saliva, serostomía, y puede ser un Sjögren. O puede tener: doctor, me sale escorbuto. Ese es el término general, pero escorbuto no es el término ideal. Es en realidad aftas, mugre, candidiasis, que se relaciona a inmunosupresión, desnutrición, HIV, etc. La forma de la lengua
Saque la lengua. Los antiguos médicos, esos médicos de cabecera que uno ve en los libros, incluso en las películas que lo interpretan, clásico médico, ¿no? Saque la lengua y incluso viendo la lengua hacen diagnóstico para ver la característica de la lengua, si está húmeda, si está pálida, si tiene grietas, si está muy depapilada, si está saburral, si tiene mácula o manchas blancas, leucoplaquia, o si es una lengua grande, macroglosia, si es una lengua pequeña, microglosia, macroglosia donde hipotiroidismo, microglosia donde esclerodermia, o se evalúa todo. Por eso se le diga A y B. La úvula, las amígdalas, la hipertrofia, los exudados, al movimiento, todo lo que podemos valorar cuando examinamos la parte otorrinolaringológica. El examen físico, completo. Estamos en la parte general, desde lo más simple, lesiones de piel, palidez, rubicundez, cianosis, melanodermia, despigmentación, todo lo que puedo describir y lo extrapolo en mi papel, en mi formato, en mi historia. O alteraciones vasculares como púrpuras, telangiectasias, o ver la temperatura y humedad de la piel. Inspeccionar siempre las características de la piel, si es blanca, amarilla. Las partes expuestas, extremidades, pezones, aureolas, todo lo que puedo examinar externamente, para ver si tiene pecas, efélides, lunares, cicatrices, para ver qué tipo de lesión es, mácula, pápula, placa, nódulo, vesícula, ampolla, pústula, cada uno con una característica y revela una patología. Una pústula es una infección bacteriana. O una lesión secundaria como una costra, una escara, una fisura, una atrofia, una cicatriz. Ya mencionada, ya vista, una cicatriz, una úlcera, una mácula, una púrpura, mácula como vitíligo, púrpura como el Henoch-Schönlein o la vasculitis, o esta pigmentación a nivel cervical que es la acantosis nigricans, o estas lesiones o lunares carnosos que son los sacrocordones, que me dice resistencia a la insulina, o estas estrías que me dice Cushing, o esta hipertricosis o hirsutismo que me dice también Cushing, o ese hirsutismo que me dice síndrome de ovario poliquístico, mucho más si tiene amenorrea o oligomenorrea. Piel y faneras y anexos, se evalúa todo el componente del pelo y las características del cabello para ver el color, si es castaño, entrecano, la implantación, la distribución, si hay alopecia. Evaluamos también la higiene del paciente, las uñas con sus características. Miren esta onicodistrofia. Doctor, trichofitón rubro, candidiasis de uña, viendo hace uno el diagnóstico y ya está preparando la receta con la terminafina, con el fluconazol. Para eso sirve la semiología, para diagnosticar. Las uñas, miren estas manos cianóticas con cierto clubbing, quiere decir que es un paciente que tiene una hipoxia crónica, probablemente una cardiopatía congénita. Otras alteraciones como se me caen las uñas, se me rompen las uñas, se me deforman las uñas, mi uña es como cuchara, coiloniquia, mis surcos de Biot, mi uña es blanca, cada uno ya mencionado con iconografías, cada uno traduce una enfermedad. O estas uñas en dedal que se relacionan a psoriasis, signo del dedal, o los surcos de Biot. Las lesiones primarias ya mencionadas, placas, quistes, abscesos, o lesiones primarias como petequias, equimosis, cada uno traduce un cuadro. Si veo un pacientito, doctor, me han salido unos puntitos rojos, eso es petequia, trombocitopenia, plaquetas. Doctor, me han salido golpes, moretones en el cuerpo y nadie me ha pegado, problema hepático, una hepatopatía. Otras lesiones
mucho más severas como una gangrena, un infarto, una esclerosis de piel. Mejor queda cuando uno ve una imagen, una gran ampolla, una flictena, una vesícula, una mácula, una pústula, un tumor, o costras, escamas, escoriaciones, úlceras, cicatrices, fisuras, atrofias de piel, hasta liquenificaciones, que son cuadros severos de piel. Miren, costras, úlceras, liquenificaciones, atrofias. Miren, liquenificación, se liquenifica la piel. ¿Qué tengo que tener? Siempre a la palestra la ectoscopía. ¿Quién es mi paciente? ¿De qué edad? ¿Sexo? ¿Cuán grave está mi paciente? Ubicación, características, actitud, fase, estado mental. Hasta ver cosas raras como esta vejez prematura, el síndrome de Werner. Semiología de cabeza, que ya lo hemos revisado, pero vamos a recordar algo más para ver en la inspección. Miren el orden que deben tener en todos los segmentos ustedes: en la inspección, en la palpación, en la percusión, en la auscultación. Este es el orden para todo segmento: torácico, cardiovascular, digestivo, etc. Forma, simetría, en la palpación a mano llena, percusión y auscultación. Miren, se puede auscultar también los globos oculares, también les he dicho. Rostro ideal, ¿no? Ya saben quién es: cráneo, cara, el tipo, la postura. Tiene que estar erguido, sin inclinaciones. La forma de la cabeza, normocefalia. Por eso cuando el cráneo es normal, cráneo normocéfalo es lo clásico en la historia clínica. La micro y la macrocefalia lo verán en frecuencia en población pediátrica. Miren el volumen total que implica la cabeza con respecto al adulto, al recién nacido y al niño. Hay algunos índices craneanos o índices cefálicos para determinar si es mesocefálico, braquicefálico, dolicoicefálico, y si hay alguna anomalía como la craneosinostosis. Estas situaciones sirven cuando el niño es pediátrico, lactante, neonato. Igual que el índice facial, para valorar la forma de la cara. Tanto mesoprosopo, leptoprosopo, europrosopo, cada uno con un índice de acuerdo a las mediciones. La macrocefalia y la microcefalia, y algunas anomalías a nivel de cráneo y cara, que ya le hemos mencionado, como el paladar hendido, labio leporino, fisuras, las craneosinostosis, problemas de órbita o malformaciones maxilomandibulares. El labio leporino, muy característico, de alta incidencia, miren. O la craneosinostosis, donde hay una alteración de las suturas craneales que da esta forma al cráneo. O esta craneosinostosis también por problema de suturas, pero que produce un pseudoesoftalmos. A eso se llama cruzón. No se olviden, característico en población pediátrica. O este niñito que tiene microtia y que tiene una asimetría facial, son alteraciones o disostosis. O este paciente que tiene una malformación del maxilar, tiene un problema de la mordida dentaria que ocasiona esta asimetría. O esta paciente que tiene una hipoplasia mandibular, eso es micrognatia, que se relaciona, por lo que ven a la ectoscopía, en una fase adenoidea. También la cara, por la coloración, me puede dar diagnóstico: si está pálida, shock, anemia; si está amarilla, ictericia, desde la hemólisis hasta la obstructiva; la rubicundez, que se relaciona a problemas valvulares mitrales, alérgicos, hasta policitemia; la cianosis ya mencionada, que indica hipoxia; el albinismo, la ictericia, o también pueden ver pecas, efélides, melasma, típicas mascareta del embarazo también le llaman,
relacionado a problemas hormonales, o la asimetría facial por el nervio facial periférico. También las características del cuero cabelludo, desde la distribución, la consistencia, la cantidad, de acuerdo a la edad y el sexo. Si hay, tanto en el hombre y en la mujer, hay algunas características que se relacionan más a la parte frontotemporal. Hay cabellos con algunas características que uno, si es exhaustivo en el examen, tiene que poner cabello liso, cabello ondulado, cabello encrespado, etc. La pigmentación del cabello también se altera. Como hemos visto en esa iconografía, la leucotriquia que se ve en albinismo, el cabello rojo que se ve en cuashorco, o la canicia fisiológica o senil, o la canicia precoz que se relaciona a algunas enfermedades como hipertiroidismo o déficit de vitamina A. Esta alopecia androgénica, esta alopecia areata, característica en algunas enfermedades o uso de algunos fármacos. La cara también se edematiza, y si tiene una forma en luna llena, característico del Cushing, pero otras enfermedades también pueden edematizar la cara, los párpados, como esta fascia acromegálica en la cual hay rasgos en el maxilar, sobre todo inferior, el prognatismo, o esta cara en luna llena donde la característica es el hirsutismo y el eritema facial, o esta caquexia facial con esoftalmos, que es de la fascia hipertiroidea, o este abotagamiento facial o edema facial con madarosis, que es hipotiroidismo, o ese paciente que tiene la boca entreabierta, esas ojeras, esa micrognatia, y se encuentra una fascia adenoidea. La boca también se examina, tanto la inspección, palpación, percusión y olfacción, para ver algunas características. La halitosis puede revelar un problema netamente de higiene dentaria, pero puede revelar un cáncer gástrico, un cáncer pulmonar o un problema de infección por anaerobios. También valoramos la modulación de la palabra, la masticación, la deglución, las estructuras adyacentes como los dientes, las características del diente, de la encilla, de las mejillas, el tipo de labio, la comisura labial, el color de los labios. Viendo el color de los labios uno pues está anémico, está cianótico. El tipo de labio con algunas características de la topografía, sabiendo que la fisura labial externa, eso es quielosis. Puede haber alteraciones congénitas del labio, de la comisura, como la quielitis, o otras situaciones menos frecuentes. Una fisura labial, una quielitis angular, una afta oral con dientes en mal estado de conservación, hasta estomatitis, quielitis actínica, hasta manchas café con leche que puede revelar un Peutz-Jeghers, una enfermedad con poliposis colónica, o problemas a nivel de las mejillas. Se evalúa, se usa guante para evaluar, también igual la lengua, la movilidad, el tamaño de la lengua, el color de la lengua, si es fisurada, geográfica, saburral, cada uno con una interpretación. Fisuradas, problemas de hipovitaminosis, geográficas, igual, ausencia de fierro, saburral, deshidratación, depapilada, anemia, cada uno tiene una manifestación clínica. También valoramos el piso de la boca. El médico o el personal que evalúa con guantes ve las características de los orificios, las carúnculas o algunas alteraciones que pueden tener en el piso de la boca. Una consulta, una paciente dice: doctor, tengo una huevera debajo de mi lengua. Y este es el diagnóstico: ránula. Miren, por eso sirve la semiología, para interpretar, ¿no? Miren, como me dijo el signo de la huevera, ahí está, ránula. Problema congénito, lo mandé al cirujano de cabeza y cuello, a la semana: doctor, ya no tengo ya. Eritema multiforme, ahí está, úlceras. Lengua saburral, blanquecina, una afta. Cuando tienen una afta, agarren un hisopo y toquen la afta, si duele o no duele.
porque el dolor te puede interpretar y encaminar alguna patología o algunas lesiones pemfigoides múltiples en la mucosa oral, o ver la úvula, la orofaringe, observar los pilares, la amígdala, el movimiento de la úvula, de la amígdala, diga 33, diga y ahí puedo hacer diagnósticos de cánceres, de úlceras, de tonsilolitos, también piedras a nivel de esa zona. Un buen examen con un simple bajalenguas me puede dar toda esta información, como esta úvula bífida que no tiene traducción clínica. O el paladar, ver el paladar, si tiene petequias, úlceras, cándida, tumores como el Kaposi. O las piezas dentarias, no necesito estudiar odontología para examinar las piezas dentarias, valorar la forma, el número, la ubicación, o no tiene dientes, o la calidad, el color, si tiene alguna patología. Paciente hospitalizado en emergencia, fiebre, 39 grados centígrados. El residente me dice, doctor, no hay nada en pulmones, no hay nada en abdomen, no hay nada en corazón, no hay nada en piel, era mujer, no hay nada en mamas. ¿Le hace examinar la boca? No, doctor, absceso dentario. ¿Qué examinar, doctores? Por favor. Los dientes, ideal, ¿no? ¿Quién no quiere? ¿Ya? O la articulación temporomandibular. Doctor, siento que cada vez que como cancha me suena como un crujido. Ya está el diagnóstico, disfunción temporomandibular. RP, dejar de comer chicle y cancha, nada más. Se acabó. Se acabó la clase 3.